Muy buenas, Juan Miguel, y bienvenido a Publishers. Buenos días, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Juan Miguel, ¿cómo te sientes al haber recibido el sello Talento que destaca los mejores libros de tu editorial? Bueno, pues la verdad, no puede ser de otra forma, bastante contento y bastante feliz. La verdad es que puse mucho en esta obra y bueno, pues te da mucha felicidad que sea reconocida. Así muy contento. Y para las personas que todavía no conozcan esta novedad literaria llamada El laberinto de los siete pecados, ¿le puedes decir a nuestros suscriptores de YouTube de qué trata el libro? Sí, bueno, voy a intentar hacer algún pequeño resumen, sin poder tener mucho cuidado de no equivocarme y decir algo que no, porque la verdad es que hay mucho misterio, hay muchas tramas. Bueno, el libro comienza con Esparda. Esparda es un antiguo demonio, ¿vale? que vive entre los dos mundos. Pero a las pocas páginas alguien le reconoce, una persona mortal, cosa que es raro entre que lo reconozcan, y le cuenta una historia. Esta historia es el origen de la creación. No existe la religión aún, no existen creencias, es el origen del hombre y de la mujer, alfa y omega, como yo les llamo. Entonces es un origen primario, no existe ningún sentimiento, no existe el libre albedrío. Entonces uno de estos hombres, uno de estos alfas, empieza a generar en él ese libre albedrío, el cariño, el deseo, el amor, y con ello su opuesto, la tentación, la avaricia, ¿no? La lujuria, la soberbia. Y bueno, esa historia es cortada y entonces ya empieza lo que es el nudo de la novela, ¿no? Que aparece en una ciudad con 7 torres, con una octava central en el centro. En esas torres lo que simbolizan cada torre es un pecado capital. En ellas se manifiestan materialmente 7 demonios, los cuales custodian esas torres, a los cuales se enfrentarán nuestro protagonista, que descubre la verdad de su origen, con nuevos amigos que conoce y bueno, es que no quiero contar mucho más porque hay giros que lo tiene que descubrir el lector. Y Juan Miguel, ¿de dónde surge o cuál es el germen de una historia tan original? Pues desde la más absoluta tristeza. Pues sí, desde la más absoluta tristeza. Fue una depresión severa que sufrí. Y bueno, pues veía pues un poquito la maldad, la manipulación, el interés de las personas y quise transformarlo en una historia donde está lo malo, pero también quería crear la forma de redención de esa maldad. Entonces el libro es una especie de catarsis también, ¿no, Juan Miguel? Sí, a pequeños rasgos, no, a pequeños rasgos sí lo es. Entonces de ahí viene algo tan relevante en la obra como los siete pecados capitales. Sí, porque bueno, y creo que los 7 pecados están en todos nosotros. ¿Quién no ha tenido deseo? ¿Quién no ha tenido avaricia? ¿Quién no ha tenido ese momento de soberbia? Entonces, sí, es para que el lector reflexione sobre algunos puntos que puede leer. Y, em, y ¿cuáles son tus influencias porque claro, vemos un libro de fantasía, de aventura, ¿no? Con un tono quizás un poco oscuro o adulto. Mm. ¿Cuáles son tus influencias literarias? Porque podemos dilucidar algunas, pero claro, que mejor que no lo digas tú, ¿no? Pues digamos, la más comercial que casi todo el mundo conoce, pues es Tolkien, eso de los anillos. Ujú. Pero gran parte de este libro el que me llevó a una inspiración fue cuando leí hace años La Divina Comedia de Dante Alighieri. Ese libro sí que me marcó, por decirlo de una forma, me perturbó su lectura y me invitó a crear yo un nuevo mundo en torno a los 7 pecados capitales distinto a lo que hay escrito al día de hoy. Y Juan Miguel, me ha llamado mucho la atención el equilibrio tan logrado entre aventura de fantasía o fantasía épica, ¿no? Y las lecturas morales que tiene atrás. Eh, ¿Te ha costado mucho trabajo lograr este equilibrio? Pues yo creo que menos de lo que puede parecer.
estaba muy intrínseco en mí ese pensamiento y esa idea. Lo más difícil quizás ha sido utilizar las palabras adecuadas para transmitirlo, pero lo que es el pensamiento y la idea no me ha resultado difícil. ¿Y qué dirías que ha sido, cuál dirías que ha sido el mayor reto a la hora de escribir El laberinto de los siete pecados? El mayor reto ha sido darle personalidad a los protagonistas. Está Esparta, que es el protagonista, pero bueno, trabajamos con otros 12 protagonistas más, secundarios, unos más que otros, y era crear esos lazos emotivos para que construyan un peso durante la historia. Y claro, para que el final de la historia pues sea un final, pues como digo yo, inesperado y potente. Entonces, el crear esa personalidad ha sido lo más difícil para mí. Y Juan Miguel, ya que me has dicho que el libro también ha sido una especie de catarsis, ¿no? Ya que ha sido también de alguna manera terapéutico, ¿hay alguno de los personajes que tenga más de ti que el resto? Eso se lo pregunté a mi terapeuta. Se lo comenté, digo, oye, digo tal. Y me dijo, no eres ninguno, eres todos. Porque está muy definida la personalidad de cada uno de ellos, de los personajes. Sí es verdad que Esparta lleva el mayor peso, pero bueno, pues hay uno que es más gruñón, otro que es más divertido, otra que es más salvaje. Entonces creo que inconscientemente le he puesto una pizca de mí a cada personaje. Lo he repartido. Justo ayer, Mm. justo ayer entrevistaba a un dramaturgo súper conocido y me daba esa misma respuesta sobre una de sus obras. ¿No? Y él tampoco se había dado cuenta. ¿Y crees que hay algún paralelismo entre el nacimiento de tu hijo y la gestación de la obra? Sí, sí hay un paralelo. El primero, hay un paralelo porque para mí fue un momento, bueno, un momento de explosiva alegría cuando los días previos al nacimiento, pero tomando las riesgos de mi obra, yo sabía que en la sombra se estaba tejiendo algo malo. Entonces era ahí una lucha de decir, bueno, esto me voy a centrar en la alegría, en la alegría, en la alegría, y al final, al cabo del tiempo, pues esa oscuridad que yo sabía que estaba tejiendo me explotó en la cara. Entonces, sí, lleva un paralelismo, por supuesto. Sí. ¿Y hay alguna... Hay muchas lecturas morales, digamos, ¿no? En el libro, pero ¿hay alguna que crees que es más general o que sobrevuela toda la obra? A ver, claro, la obra lleva su línea, pero sí es verdad que en cada torre no es como la OCA, primera torre, segunda torre, tercera torre, no. Para llegar a cada una tienes que pasar por ciertos procesos. A mí, con la que más me divertí o me sentí orgulloso fue con la Torre de la Envidia. Fue porque plasmo las torres, los demonios, igual que sus pecados, están documentados. Hablé con un sacerdote para no salirme del guión, un poquito del folclore de la religión. No es católico, ni mucho menos el libro. Pero la envidia le dio un giro aún más drástico de lo que es la envidia. Entonces, para mí ese capítulo dice mucho de mí, ese capítulo. Sí. Uno cuando está leyendo el libro lo primero que piensa, por lo menos en mi caso, es que es un universo muy cinematográfico, ¿no? Y en plena expansión de las plataformas y tal. ¿Lo hiciste queriendo, pensando en una posible futura adaptación o simplemente te salió así? No, me salió así. Sí, es verdad que los familiares que lo leyeron y luego con el book trailer que me hicieron ya fue, pues todo sí que ya sí lo veía. Eh, yo no lo veía tan claro, además ni lo pensaba. Yo me imaginaba, como siempre por soñar, yo me imaginaba que el libro sería el principio de un nuevo punto en mi vida. Ojalá y lo sea. Pero ahora que todos los que lo han leído así cercanos a mí me lo dicen, dice, esto grita película o serie. Grita, digo, pues ojalá hay alguien de ciencia de ese paso. Yo pues me encantado.
si nos encontráramos en una librería y yo dudara si llevarme el laberinto de los siete pecados o no, o lo tuviera entre diferentes opciones, ¿tú qué me dirías para que me lo llevara? ¿Cómo me convencerías? ¿Cómo te convencería? Te diría Ujú. que no dudases, no dudases en llevártelo. No, no te lo diría así, pero sí como observación, yo en estos últimos meses, para finalizar el libro, he tenido, bueno, he sufrido, como te he comentado antes, una patología y la inseguridad es mi mejor amiga. Y lo único que tengo totalmente seguro es que es una obra que engancha, que es divertida, que te hace pensar para bien, reflexionar y luego como aventura es bastante épica. Entonces yo lo recomendaría porque te va a divertir. Va a ser un libro que desde la página primera ya te está enganchando. Sí, la verdad es que es un libro que tiene mucha aventura, es un libro muy divertido de leer, muy ágil, muy accesible, pero a la vez, si quieres ir más allá, lo tiene también, no tienes esas lecturas que puedes sacar, entonces es un libro ideal, ¿no? Casi para cualquier persona. Juan Miguel, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el laberinto de los siete pecados y decirle a todas las personas que nos están viendo ahora mismo en YouTube que el libro ya está a la venta en todas las grandes plataformas y que tienen que correr ahora mismo a comprarlo. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Un abrazo.